Muy bien, hermanos, continuamos con nuestra predicación del libro de Éxodo. La palabra Éxodo es una palabra griega, no es hebrea de hecho, es una palabra griega que significa salida, ¿ok? Salida. Y obviamente el libro de Éxodo relata cuando los israelitas salieron de la nación de Egipto, ¿ok? Y vamos a empezar hoy mirando el inicio de los juicios de Dios sobre la nación de Egipto y sobre Faraón, el rey, para liberar a su pueblo. Entonces vamos a leer Éxodo 7 del 14 al 25. ¿Ya lo tienen, hermanos? Digan amén. Muy bien. Les pido que se pongan de pie los que puedan, porque después estarán sentados un buen rato, ¿verdad? Y vamos a leer de manera alternada, hermanos. Yo leo el 14, ustedes el 15 y nos unimos en el 25. Los niños que ya saben leer, no se distraigan y lean. ¿Ok? Éxodo 7, versículo 14, se titula La plaga de sangre. Voy a empezar a leer y ustedes continúan con el siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto. Así lo vas a ordenar como lo quiera. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río juntos, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Amén. Oremos. Señor, necesitamos de tu ayuda, de tu Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, para poder entender tu palabra y además para que yo pueda explicarla de una manera fiel, Señor. Concédeme tu gracia y tu sabiduría, y a tu pueblo también oídos para oír. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos amados? ¿Pueden sentarse? A veces cuando oímos de desastres naturales, ¿verdad?, no los creemos o incluso nos llegamos a acostumbrar a ello. Y también cuando leemos estos pasajes de la Escritura decimos: ¿realmente sucedió? ¿Realmente pasó todo esto? Pero, por ejemplo, aquí en Estados Unidos y en el mundo recientemente tuvimos la pandemia del COVID. Y entonces, cuando la vida parecía normalita, cuando la vida parecía que no cambiaba, llega la pandemia del COVID y todo cambió. El desastre total, ¿lo recuerdan? La gente tenía miedo de salir, no había huevos. Es más, no se podía comer huevo en esos tiempos, ¿verdad? Estaba muy caro.
Papel higiénico. El que tenía papel higiénico era como si ya hubiera redimido su vida. ¿Lo recuerdan? Cómo la gente se peleaba por el papel higiénico. Y la gente es tan dramática, ¿cierto o no? Tan dramática. Así somos. Pero suceden cosas dramáticas en la vida y entonces nos alertan ante la realidad de que nuestra vida puede cambiar de un momento a otro y de una manera que no nos habíamos imaginado. Y hermanos, esto fue lo que empezó a suceder en Egipto. Y como siempre, su rey, su gobernante, y como sucede con la clase política, ellos velan por sus intereses, aunque eso signifique destruir a su propia nación. Eso es lo que vemos en este faraón endurecido. Pero antes, hermanos, de entrar a la primera plaga, deben de saber ustedes que en el hebreo no se le llama plaga. El hebreo utiliza diferentes términos para referirse a las plagas. La Biblia en uno que otro lugar le llama plagas, pero no principalmente. Miren, lo que va a suceder es lo que dice Éxodo 7:3, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Entonces las plagas que leemos en Éxodo son en primer lugar obras milagrosas de Dios. No tienen una explicación natural o científica. Cuando uno interpreta la Biblia con base en la Biblia misma, te va a enseñar que lo que va a suceder es difícil de creer y de aceptar, y es un acto de fe. Tú tienes que tomar la decisión de creerla o no. Pero la Biblia es bien clarita en dejarnos saber lo que va a suceder desde hoy con la primera plaga. En realidad es un acto de Dios. Es una señal, es una maravilla. ¿Qué es una señal, niños? A ver, ¿qué es una señal? Pues siempre lo digo, ¿verdad? Cuando vas manejando en la carretera y viene el letrero que dice curva, pues no te vas a subir al letrero, ¿verdad? El letrero solamente te dice, adelante viene una curva, apunta a otra cosa. Entonces, estas plagas eran las señales y las maravillas de Dios para decirle al faraón, hay un Dios mayor que tú. Y si no te sometes, tu vida y la de tu nación quedarán completamente arruinadas. Entonces vamos a ver la soberanía de Dios, el Dios todopoderoso, que tiene control en ese tiempo, hermanos, de uno de los imperios más poderosos del mundo. Recuerden que Faraón era considerado un dios, como en la actualidad todavía en algunas culturas, a los reyes y presidentes y como le llamen, se les considera como las representaciones de la deidad en la tierra. Entonces Dios le va a decir a Faraón, tú no eres Dios, tú eres un simple ser humano y te voy a mostrar bajo el poder de quién está tu vida y la de tu nación. Y entonces vemos, hermanos, cómo la soberanía de Dios se manifiesta de varias maneras. Empezando desde el 14 hasta el versículo 19, vemos instrucciones de Dios. Y recuerden, hermanos, que Moisés y Aarón estaban lidiando con un rey necio, endurecido, rebelde, que podía cambiar de un momento a otro. ¿No así son los presidentes de las naciones? Dicen una cosa y al rato parece que les da amnesia y se les olvida, ¿no? Y mandan otra cosa. Bueno, Faraón no era la excepción. Faraón era así. Y entonces Moisés y Aarón no podían confiar en sus palabras solamente, sino necesitaban ineludiblemente la dirección de Dios. Y lo primero que les dice es, ¿sabes qué? Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Qué bueno era eso para Moisés y Aarón. Sabían que iban a trabajar con una piedra, por así decirlo, y que no iba a dejar ir al pueblo de Israel a la primera. Entonces eso les capacita a ellos para ser pacientes
y para confiar no en ellos, sino en Dios. Y hermanos, ¿de qué se trata la primera plaga? Se trata de el río Nilo. En la Biblia no se le llama Nilo, se le conoce como el Gran Río. Porque para los egipcios el Nilo era un dios, era adorado como un dios. Si ustedes ven en un mapa cómo el río Nilo atraviesa el país de Egipto, el Nilo de hecho divide al país de Egipto en dos partes. En medio de un desierto árido está el gran río Nilo. Era un medio de transporte, era un medio de pesca, obviamente, de alimento. También el río Nilo en ciertas estaciones del año se desbordaba y, hermanos, cuando el agua regresaba al río dejaba un lodo negro, muy rico en nutrientes, y con ese lodo negro que quedaba, los egipcios podían cultivar diferentes cereales. Entonces, el Nilo era adorado como un dios. Yo no sé si ustedes han visto documentales en la India del río Ganges, de cómo hay una parte donde hay gente que se está muriendo y cuando se mueren los echan al río, los queman y los echan al río, y hay desecho de personas, de animales, pero la gente va a esos lugares en el agua más sucia y contaminada que te puedas imaginar, y ellos van a morir allí porque piensan que es el privilegio más grande que pueden tener de morir en las aguas de su dios Ganges, de su río. Y se bañan, y según se purifican con esas aguas súper contaminadas. Entonces, el río Nilo era parecido a este río en la India, en el sentido de que los egipcios lo veían como un dios. Entonces, el hecho mismo de que Dios empiece golpeando al río Nilo es ya una señal de que Dios nos está diciendo, estas plagas en realidad se tratan de mostrar a Faraón que su Dios, que en lo que más confían, no tiene poder por sí mismo, sino que está bajo el control del verdadero Dios, Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra. Pero Faraón estaba endurecido como una piedra. Y entonces el Faraón, al igual que su hija, ¿recuerdan cuando nació Moisés? Bueno, cuando encontraron a Moisés más bien por la hija de Faraón, parece que salió al río a bañarse, y también Faraón salió por la mañana al río. No sabemos si fue a ofrecer un sacrificio o también a bañarse, no lo sabemos, pero él va al río y Dios le dice a Moisés, ve, y en el versículo 15 al final le dice, toma en tu mano la vara que se volvió culebra, la varita, el bastón de pastor. ¿Por qué dice eso? Porque la vara le recordaba a Moisés que iba en el nombre y con la autoridad ¿de quién? De Dios. Luego, del versículo 16 vemos las instrucciones de Dios y le dice, deja ir a mi pueblo. Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. Una vez más, noten, se trata no de Moisés y Faraón, se trata de Dios, el Dios verdadero, contra los dioses falsos de Egipto. Y dice el versículo 17, en esto conocerán que yo soy Jehová. Esa es otra pista que nos muestra que la primera plaga, como las 10 plagas, se van a tratar de dar a conocer a Jehová, el Dios verdadero, y que Él sea conocido como el Dios verdadero. Por eso dice, en esto conocerán que yo soy Jehová. Es el Jehová, el Dios verdadero, el Dios del pacto, que golpea a Egipto. De hecho, en el hebreo, cuando dice en el versículo 17, he aquí yo golpearé, es una palabra muy interesante que significa que por medio de las plagas, Dios está golpeando a Egipto. ¿Verdad? Es la mano de Dios golpeando a Egipto. Y cierto, ¿no, hermanos, que el faraón
como dice Juan Calvino en su comentario y otros comentaristas, representa a cada uno de nosotros, representa el endurecimiento de la humanidad hasta que Dios nos golpea. O sea, Faraón es por antonomasia el ejemplo de la dureza de corazón, de la rebeldía en contra de Dios. Y los comentaristas dicen, cuidado, no te concentres tanto en Faraón, porque él solamente te representa a ti. O sea, nos representa a nosotros, que somos duros de corazón, hasta que el Señor nos cambie. Pero claro, oramos para que el Señor no venga con su mano y golpee nuestra vida. O sea, no tienes que esperar a que Él venga y golpee tu vida, porque, ¿sabes? Dios sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo golpear tu vida de modo que quedes en la completa ruina y entonces digas, Señor, perdóname por la dureza de mi corazón. Pero no queremos eso para ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero eso es lo que nos recuerda aquí. Es Dios quien va a golpear a Faraón, quien va a golpear a Egipto. Y entonces dice que las aguas del río se convertirán en sangre, murieron los peces que había en el río apestaba. Y es más, dice el versículo 18, los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. ¿Alguno de ustedes ha olido alguna vez la sangre descompuesta? Terrible, ¿verdad? Si pasas por algún lugar donde hubo sangre, es uno de los olores más putrefactos, ¿verdad? Más asquerosos que hay. Y entonces el Señor, hermanos, convierte no solamente el agua del río Nilo en sangre, sino dice el versículo 19, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, arroyos, estanques, sobre todos sus depósitos, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. O sea, esto la verdad sobrepasa nuestra comprensión, ¿verdad? Imagínense, cuando vino la pandemia, pues todo se puso caro, pero creo que no batallábamos con el agua, ¿verdad? Sí había agua para tomar, pero imagínense que en ese momento el agua quede completamente contaminada y no podamos beber agua. Pues el agua es uno de los elementos vitales de la vida, comida y bebida. Y si nos quitan el agua, es más, dicen que sin comida, ¿verdad? Y bebiendo agua podemos vivir un poquito más, pero sin agua, pues morimos en muy poco tiempo. Y entonces el Señor, por eso decía al principio, está tocando el corazón religioso de todo Egipto. Les está diciendo, no pueden confiar en un río que yo creé, que yo hice como si fuera un Dios. Pero la gente así es. La gente por naturaleza, dice el apóstol Pablo en Romanos 1, adoran a la criatura antes que adorar al Creador. Por ejemplo, en los viajes que yo he hecho, he conocido a varias personas y hay gente que habla, si ustedes lo saben, en la tele lo ven y dicen, la madre naturaleza, ¿verdad? Y hablan como si la naturaleza fuese algo divino, como si la naturaleza fuese un ser personal y como si no hay Dios y la naturaleza de alguna manera es personificada y puede actuar y hablar y consolarte. Y no es así, o sea, la naturaleza, si la analizas sin Dios, es un ciclo de vida y muerte, de lucha por la vida. ¿Se han dado cuenta de los pajaritos qué bonitos son? Pero en esta época los pajaritos sufren porque andan buscando siempre agua, comida. Y claro, los pájaros más grandes se comen a los pequeños, ¿verdad? Los más pequeños se comen a los gusanos. Y la vida de la naturaleza así es una lucha constante de vida y muerte, vida y muerte. Y entonces Dios dice, no, ustedes egipcios, tú Faraón, no pueden quedar satisfechos con la naturaleza o con las cosas materiales.
El único que puede satisfacer el corazón del hombre es Dios. Bueno, San Agustín, ¿verdad? Un teólogo antiguo de la iglesia, escribió una vez una palabra muy bella que dice que su alma solo encontró reposo hasta que reposó en Dios. Así es. ¿Saben? Hay gente muy poderosa, hay gente muy rica, hay gente multimillonaria que no tiene paz en su vida. Y son, la mayoría de las veces, los más desdichados. Y ellos mismos lo dicen. O sea, el dinero no es la felicidad. El dinero incluso puede arruinar tu vida. No, el dinero no es malo, pero el dinero es, el amor al dinero puede ser la raíz de todos los males. Y entonces Dios le dice a Faraón, no puedes confiar en el Nilo, no puedes confiar en sus peces, no puedes confiar en su medio de transporte. Todo ello es bueno siempre y cuando te sometas al Dios que creó el río Nilo. Y entonces, hermanos, por eso se dan cuenta dentro de todo este contexto que lo que va a empezar a suceder es que Dios se va a manifestar como lo que Él es para humillar a Faraón y decirle, aunque tú no quieras, pero vas a dejar salir a mi pueblo. Y nosotros somos como Faraón, ¿cierto o no? Somos duros y no queremos. Pero Dios dice, yo sé cómo tú vas a querer. La cuestión es que Moisés y Aarón van, hermanos, y alzaron las varas y golpearon las aguas que había en el río en presencia de Faraón, y las aguas del río se convirtieron en sangre. Y luego vean qué dice ahí. En el 21 dice que el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Vean, la conmoción nacional. No hay agua en los ríos ni en las fuentes de aguas. Los ríos, los egipcios tienen que escarbar pozos, dice el versículo 24, para sacar agua. Y ante esta tremenda calamidad, dice en el versículo 22, que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pero lo interesante de esto es que los hechiceros, como ya vimos con la vara, pueden imitar a Dios solamente. Y aquí vemos que hacen lo mismo, imitan y convierten el agua en sangre también. Recuerden, hermanos, Dios da al diablo, a sus ángeles y a la gente que cree en el diablo cierto poder para hacer milagros. Él lo permite y lo hace para probarnos, para saber si tu corazón estará con el Dios verdadero o con un Dios falso. Pero lo irónico aquí es que estos magos lo que hacen es que también hay un poco de agua y la convierten en sangre en lugar de ayudar al pueblo egipcio. Lo que necesitaban hacer los magos no era convertir el agua en sangre. Lo que necesitaban, ¿qué era? Pues convertir el agua en sangre en agua natural para que los egipcios pudieran beberla. Por eso les digo, el mundo, el diablo solamente puede imitar los verdaderos milagros de Dios y no ofrece remedio, no ofrece solución verdadera a los problemas. Y entonces, hermanos, lo único que hizo fue, vean el versículo 22, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Así es. Lo que el diablo hace es solamente para endurecer el corazón del hombre, no para rendirse a Dios. Bueno, ¿qué aprendemos acerca de todo esto, hermanos? Además de lo que ya hemos dicho. Bueno, ¿saben? Cuando trasladamos nuestra mirada al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento también habla de la plaga de sangre. En el libro de Apocalipsis, capítulo 16, ahí se nos habla de cómo uno de los ángeles derramó su copa sobre el mar, 16:3, y se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos,
sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y ¿se acuerdan que hace rato hablábamos de que David es tipo de Cristo? Bueno, el Antiguo Testamento, en muchos eventos que narra, esos eventos también son tipos de otras cosas. Es decir, el juicio de Dios que envía a Faraón y a Egipto es un tipo del juicio universal y final que Dios enviará a toda la humanidad. Así es. O sea que esto que pasa a Faraón es un ejemplo, es un modelo, es como un paradigma, se dice, de lo que va a suceder a toda la humanidad que se rebela contra Dios. Pero por otro lado, cuando vamos al Nuevo Testamento, también encontramos algo interesante, hermanos, porque si tú vas al libro, al Evangelio de San Juan, capítulo 2, ¿qué sucedió ahí en San Juan, capítulo 2? ¿Ya lo recuerdan? A ver. Que Jesús fue invitado a una boda, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucedió? Se acabó el vino. Y Jesús lo que hizo fue convertir, ¿qué? El agua que había ahí en vino. Vean cómo en el Antiguo Testamento, en la primera plaga, cuando Dios convierte el agua en sangre, es para juicio. Y cuando Jesús convierte el agua en vino, es para que perdure la alegría y el gozo de la fiesta. Entonces, la enseñanza es que endurecidos y rebeldes contra Dios, tarde o temprano, el Señor va a golpear tu vida y vas a experimentar su juicio en ti si no te arrepientes. Pero si nos arrepentimos y confiamos en Cristo, Él es el que va a traer ¿qué? Gozo, alegría y verdadera paz a nuestras vidas. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesús murió y llegó el soldado y le clavó una lanza en su costado? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Salió qué? Agua y sangre. Agua, que es lo que nos purifica, y la sangre es como decir, lo que realmente te purifica es la sangre de Cristo. Hermanos, los egipcios estuvieron en una situación terrible, no podían beber agua, tuvieron que cavar pozos alrededor, y Dios aún así tuvo misericordia de ellos. A pesar de que convierte el agua en sangre, Dios tiene misericordia para que los egipcios no sean destruidos inmediatamente. Y recuerden, es solamente la primera señal de Dios, porque después lo que viene iba a traer más y más ruina al pueblo de Egipto. Asimismo, hermanos, Dios viene a nuestra vida y nos llama y te dice: doblega tu corazón, cree en mí, encuentra paz y seguridad en tu vida. De otra manera, todo el tiempo seremos gente endurecida, rebelde e inestable. Pero una vez que estamos en Cristo, de verdad podemos encontrar verdadera paz. Que el Señor pues nos ayude a confiar en Él. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, por esta porción de Éxodo 7, que nos muestra, Señor, tu soberanía y tu poder en la vida de un imperio y de un rey endurecido. Ayúdanos para que nosotros dobleguemos nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo y no experimentemos tu juicio, sino tu gozo y tu alegría y tu paz. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuemos con la Santa Cena, hermanos.